es Eduardo Núñez, soy el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica Íntegra, que es la organización socia de transparencia internacional en el país. Es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, don Eduardo. Como parte de los módulos 12 y 17 de la Escuela de Administración Pública, le damos la bienvenida y agradecemos mucho la presencia para que nos converse sobre el tema de gobierno abierto y Estado abierto. Vamos a aprovechar la experiencia que usted tiene, la trayectoria, para que inicialmente nos cuente cómo es que se desarrolla este concepto en el país, y desde la perspectiva muy personal, cómo visualizas que se ha dado ese proceso de incorporación del tema gobierno abierto. Bueno, muy bien. Mira, en realidad la agenda de gobierno abierto se instala en Costa Rica a partir del lanzamiento a nivel internacional de la llamada Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership por sus siglas en inglés, una iniciativa internacional, plurinacional, liderada fundamentalmente en sus orígenes por algunos gobiernos como Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, y que posteriormente ha ido incorporando a países de distintas regiones del mundo. Básicamente la idea de esa agenda responde a incorporar enfoques de participación ciudadana, cuentadancia, transparencia y tal vez la variable principal, la idea de que una política pública o una acción pública tiene que ser creada de manera conjunta entre las autoridades formales del aparato institucional del Estado y la sociedad que se involucra o tiene interés directo o indirecto en el área de política pública de que se trate. O sea, lo que quiero decir es que en su origen, Costa Rica se incorpora como parte de una tendencia internacional, o sea, no es algo que surge, para decirlo de alguna manera, de manera, valga la redundancia, espontánea en el país. No obstante ello, yo creo que el tema de gobierno abierto adquiere mayor relevancia o mayor interés en la medida en que tenemos una evolución de los conceptos de gestión pública, pero también, de las actitudes ciudadanas hacia el poder político, hacia lo público, hacia la política, incluyendo naturalmente sus actores predominantes, los partidos. Y si me permitís, trato de elaborar un poquito sobre eso. Durante muchísimos años se asumió como una visión dicotómica de que lo público era responsabilidad fundamentalmente de las autoridades designadas y del aparato institucional del Estado y su clase profesional, el servicio civil. En países como el nuestro, que tiene una cierta trayectoria en materia de servicio civil, para decir de alguna manera, el vínculo entre la gente y el Estado estaba fundamentalmente dado a través del régimen político y del hecho de que pudiéramos votar para elegir autoridades periódicamente, que los resultados fueran creíbles, que fueran aceptados, que hubiera alternancia en el poder. Para decirlo de alguna manera, entonces, el instrumental que el ciudadano, nosotros los ciudadanos y las ciudadanas teníamos a la hora de relacionarnos con el poder público o de influir en el poder público estaba fundamentalmente dado por el mecanismo electoral. Devenía de eso la idea de que la legitimidad de un régimen político y por ende del aparato institucional estaba dada por el respaldo popular expresado en las urnas. Yo recuerdo cuando yo empecé a formarme en política hace 35 años, en mi época joven, hace un buen rato, que en aquel tiempo en los partidos históricos del país se decía que no importaba quién pusiera el partido político, la gente iba a ir a votar por él o por ella. Bueno, por él casi siempre. Por ella es relativamente más nuevo. Y además de eso iba a respaldar ese gobierno independientemente de su desempeño. Existía esa idea, de que el mandato de origen derivado de las elecciones era un mandato suficiente y que iba a ser revisado hasta el siguiente momento electoral. Para que te interrumpa, sí. Es como que se nombraba un monarca por 4 años. Así es. Y el monarca al final se le daba la aprobación o el visto bueno para que no él, pero si su partido siguiera. Exactamente. Eso empieza a cambiar conforme nos damos cuenta
de que aunque la legitimidad de origen derivada del evento electoral o del acto electoral es esencial en cualquier régimen democrático, ya no es suficiente, sino que la legitimidad también iba a estar fundamentalmente vinculada al desempeño, a la capacidad que tuviera la autoridad pública electa para cumplir los compromisos asumidos, sus ofertas electorales o como lo queramos llamar, pero para hacer una gestión estratégica y efectiva del aparato institucional del Estado. Es decir, la legitimidad de origen derivaba de las elecciones, pero a la hora de la verdad el respaldo ciudadano, la legitimidad que ese gobierno tuviera iba a estar asociada con el desempeño efectivo a la hora de ejercer el poder público. Esa transformación, ¿verdad?, es esencial porque significa entonces que el momento de vinculación entre ciudadanía y Estado como aparato institucional no iba a estar exclusivamente centrada en las elecciones. Significaba que no iba a pasar exclusivamente por los canales tradicionales de los partidos políticos, sino que iba a estar dada fundamentalmente por la relación entre el aparato y la gente a la hora de prestar servicios públicos o de implementar políticas públicas. Es decir, el ciudadano ya no iba a ser más un objeto, ¿verdad?, o un beneficiario de política o de servicio, sino iba a ser un sujeto político activo. Y como sujeto político activo podía opinar no solo sobre el enfoque de la política, sobre la calidad del servicio, sino evaluar el desempeño e involucrarse participando de manera efectiva en la implementación de la política o en la prestación del servicio público de que se tratara. Perfecto. Ahí hay dos temas. Uno es la legitimidad. Ya planteaste la legitimidad de origen, que digamos en países como Costa Rica hemos afianzado esa legitimidad de origen de los gobiernos, es decir, que cuentan con el voto popular a través de una elección bastante bien, digamos, pura en el sentido político. Pero está la otra legitimidad, que es la del ejercicio, de la prestación, de la efectividad en el ejercicio de ese poder que el pueblo le ha transferido. ¿El gobierno abierto está más relacionado con esta segunda legitimidad que con la primera? O sea, Correcto. requiere la primera, pero está más relacionado con la segunda. Justo a ese punto iba y por eso lo planteaba. Digamos que el gobierno abierto es una evolución natural de esta transformación de la relación entre la gente, entre la ciudadanía y el aparato institucional del Estado. Es una evolución del sistema político. Pero también del sistema de gobierno, ¿verdad? Pero también del sistema de gobierno. Mira, durante muchos años la política, para decirlo de alguna manera, partió de una idea, digamos, bastante estructurada, y es que yo, X ciudadano, tenía la capacidad de articular un grupo humano para formar un partido político. Sobre ese partido político yo articulaba y priorizaba cierto tipo de intereses. Proponía ante esa selección de intereses una propuesta de cómo atenderlos, competía en elecciones, recibía un mandato, si ganaba las elecciones puede ser un mandato ejecutivo en la presidencia o en una alcaldía, o podría ser un mandato legislativo si fuera en la asamblea o en los parlamentos. Y desde el poder público yo devolvía a aquellos que me habían electo o al conjunto de la sociedad, a través de políticas o de normas, políticas, servicios y normas, ciertas respuestas, digamos, institucionales a aquellos intereses, expectativas y demandas que yo había estimulado en el proceso electoral. Pero todo este ciclo, que sigue siendo más o menos vigente al día de hoy, partía de ciertas premisas. Por ejemplo, que yo político controlaba la información, que yo político o política tenía control del sistema institucional para tomar decisiones de manera autónoma, aunque siempre entendimos que la autonomía era relativa. Digamos, yo tenía la capacidad de tomar decisiones porque había sido electo para tomar decisiones y no necesariamente tenía que explicar mis decisiones, yo las tomaba. Por eso se hablaba de que el Estado era como una gran caja negra, ¿verdad?, en donde entraban ciertas demandas, expectativas y salían ciertas decisiones, pero nunca conocíamos qué pasaba dentro. Conforme
la política pierde el control de la información, fundamentalmente a partir de la expansión de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información, ese enfoque, digamos, ese ciclo de control cambia, se erosiona, porque resulta que ya no es suficiente con que yo tome decisiones, sino que yo ahora político tengo que explicar por qué la tomé, o cómo la tomé, cuál fue la racionalidad detrás de esa decisión política, cuál es la racionalidad detrás de una X política, o de una reforma a la prestación de un servicio, o cuál es la racionalidad a través de la cual yo construí una iniciativa legal, o cómo construí los acuerdos políticos en torno a obtener los votos para aprobar una iniciativa en una asamblea legislativa pluripartidista como la que tenemos hoy en el país. Es decir, hay una mayor demanda de transparencia y de cuentadancia, y esa mayor demanda de transparencia y cuentadancia significa que yo tengo que entregar más información. Al entregar más información le doy más poder a la gente. Al darle más poder a la gente no le puedo decir, espérese a que yo termine mi periodo. No, yo rindo cuentas. Y si no rindo cuentas también me las piden. Y si no rindo cuentas a partir de esa petición, puedo perder soporte ciudadano. Eso es lo que estamos viendo no solo en Costa Rica, sino en cualquiera de las sociedades contemporáneas, especialmente insertas en estas nuevas dinámicas de la información y las comunicaciones a alta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Hablar de gobierno abierto, por supuesto podemos hacer referencia a la alianza y al acuerdo internacional al que Costa Rica se ha incorporado y por el cual elabora planes bianuales y presenta informes y se somete a evaluaciones independientes del mecanismo de monitoreo que tiene OGP, etcétera, toda esa parte formal. Pero de lo que estamos hablando en realidad es de un cambio en el modelo de gestión, de un cambio en el modelo de relación entre aparato institucional, entre política, Estado y sociedad, y fundamentalmente también de un proceso de afirmación del ciudadano como sujeto político permanente, ya no solo como sujeto político eventual o puntual en un evento electoral o en una consulta específica. En ese sentido, entonces, debe ser mucho más ambicioso. Si vos haces una retrospectiva de los planes de gobierno abierto en Costa Rica, la primera generación, el primer plan tenía que ver con gobierno electrónico. Gobierno digital. Así es, o gobierno digital. Porque teníamos esa idea, ¿verdad?, que tenía que ver con digitalizar procesos. Ahora empezamos a hablar de acceso a la información, de sistema de adquisiciones, de transparencia en la gobernanza del cambio climático. Se va ampliando la agenda porque empezamos a entender que gobierno abierto no es una agenda lateral, sino es una agenda que debe estar incorporada en las prioridades de política pública que cualquier gobierno le plantea a la sociedad costarricense. Es una forma de gobernanza, gobierno abierto. Es una forma de gobernanza, por supuesto, ¿verdad? Porque por un lado implica un cierto conjunto de actitudes, capacidades e instrumentos del gobierno o del aparato institucional, porque puede ser la Corte Suprema, hoy en día sometida a cuestión, puede ser la Asamblea Legislativa o el Tribunal Supremo de Elecciones, o cualquier otra instancia, ¿por qué no la Contraloría General de Cuentas? ¿O por qué no la Procuraduría General de la República? ¿Verdad? O la misma Defensoría de los Habitantes. Alcanza a cualquier institución del Estado. Pero también implica un conjunto de nuevas capacidades y destrezas ciudadanas. Implica que nosotros ciudadanos entendemos que los asuntos públicos son asuntos propios y que cuando votamos no delegamos poder, asignamos autoridad para representar, pero eso no nos quita la responsabilidad de participar. Es decir, entendemos entonces que los asuntos públicos son nuestros y que al ser nuestros, entonces tenemos la responsabilidad de preguntar, la responsabilidad de involucrarnos, la responsabilidad de participar desde el diseño hasta la implementación y, por qué no, la evaluación de cualquier política o servicio público que nos interese o que nos parezca que nos afecta de manera directa.